Buenas noches. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, que es la semiótica de la cultura y el concepto de texto. Ok, vamos a empezar solo con el rótulo del tema. Eh, es de bastante interés, ya que nos brinda elementos para la reflexión y ya nada más este par de palabras nos dirían para hablar horas y horas, créanmelo. En efecto, el orden de los factores no habla de una semiótica en general, es decir, de un estudio de los signos de la cultura. Una semiótica de la cultura supone entonces la presencia o pertenencia de signos en el ámbito de la cultura. Esta no es una cuestión baladí ni una digresión cualquiera, puesto que al hablar de una perspectiva semiótica de la cultura nos citamos ya en una problemática particular, renunciando a otras muchas. Claro está. Ahora, en particular, interesa rescatar aquí dos de las posibilidades dejadas de lado por una perspectiva semiótica. La pregunta por el origen de la cultura y el papel de los sujetos en esta dimensión. Ahora, a continuación vamos a explorar brevemente estas dos ausencias. ¿Cómo se hace para explorar una ausencia? ¿Verdad? Ahora, el espacio de la semántica de la cultura. Esto, en primer término, atendamos esta definición directa del concepto de semiósfera de Lotman, da en los siguientes términos. Las semiósferas es el espacio semiótico fuera del cual imposible la existencia misma de la semiosis. Así la perspectiva de la semiótica lotmaniana consiste en concebir un espacio semiótico. Esto, un espacio de posibilidades semióticas como un mecanismo siguiendo la conexión que un término como el de biosfera, como un organismo fuera del cual la vida de los signos es imposible. Ahora bien, continuando con esto, atiendan a esta frase. Lo importante es la semiósfera. En la semiósfera es el espacio y no tanto el preciado sujeto. Es decir, esto nos pone en condiciones de entender las razones por las cuales los sujetos no tienen un papel predominante en esta perspectiva de la cultura, pues el acento se pone en el espacio en el cual la semiosis se posibilita, en las condiciones de posibilidad en un espacio dado y no en los habitantes en sí. Ahora, no obstante, a esto cabe aún la pregunta por el quién hace posible la semiosis. Este quién, evidentemente, pregunta por una persona, por sujetos, quien lleva a cabo los actos de significación. Eh, pero veamos al texto como un protagonista en esto también. La ausencia de actores nos lleva a una ausencia de actos en la semiótica lotmaniana. La semiosis acontece dentro del espacio semiótico denominado semiósfera por medio del texto. La conexión etimológica de esta palabra con ideas con tejido o con textura nos ayuda a visualizar el tipo de perspectiva que Lotman adopta con respecto a la cultura. En efecto, ver a la cultura desde un punto de vista entramados y conexiones nos pone ante la tarea de entender a esta en su funcionamiento interno. Esto es en el cómo se genera interconexiones y cómo se sostienen las ya existentes. Estamos pues ante una
narrativa sistemática que deja de lado preguntas por el origen y los actores. Ahora bien, una nueva frase. El texto genera nuevos tejidos, pero también para conservar los que le preceden. Es decir, el texto, perdón, el textor y su lugar de trabajo puede dar origen al tejido. Están ausentes. No obstante, tenemos dos momentos fundamentales, a saber, la generación de nuevas conexiones en el texto y la conservación de otras. Al momento generativo podemos llamarle texto, reteniendo así el sentido de acción que hay en la familia etimológicamente del texto. Mientras que al momento de la conservación, en tanto que ya existe una conexión, podemos asignarle un sustantivo, textura. Ahora bien, esta terminología que ahora adoptamos, siguiendo un concepto eh, central, no pertenece al autor en sí. De aquí que debamos establecer una correspondencia de estos momentos, sus planteamientos por principios de cuentas, atendamos a las palabras de lo que estamos diciendo en torno al concepto del texto, ¿verdad? Entonces, esto se presenta ante nosotros no como la realización de un mensaje en un solo lenguaje cualquiera, sino como un complejo dispositivo que guarda variados códigos, capaz de transformar los mensajes recibidos y de generar nuevos mensajes, y un generador informacional que posee rasgos de una persona con intelecto altamente desarrollado. Ahora, continuando, el texto entonces constituye la persona semiótica por excelencia. Esto es el quien dice y quien calla. Contiene los códigos que posibilitan ciertos decires e imposibilitan otros, aunque al mismo tiempo sus códigos permiten la traducción de aquello que se dice fuera de él. Entiéndase que estamos hablando generalmente del texto. En otro espacio semiótico, esta concepción del texto, que le piensa como un organismo vivo y complejo, es decir, heterogéneo, nos lleva a la siguiente afirmación. ¿El texto es su propio textor? Estructura paradójica que nos lleva a dejar de ver un carácter metafísico de la semiótica. El texto es el que es lo que él hace consigo. Ahora, para que nos quede un poco en sí de lo que estamos hablando, es del texto en sí, que se vuelve como protagonista, en este caso, de la semiótica de la cultura, para que nos quede un poquito claro. Ahora, por dicho que el tema es algo largo, vamos a continuar en otro video hablando de lo que es el texto en la cultura semiótica. Entonces, espero que les haya gustado y vamos a continuar con este video.